Desde finales del siglo XIX, los intentos de conseguir llevar a la vida real lo que existía solamente en las páginas del escritor Julio Verne, paulatinamente se desarrollaría, incrementando drásticamente luego de la Segunda Guerra Mundial. Lo que se conoce como la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética se convirtió en motivo de interés público, ya que todos con la misma intención querían conocer en sí quién podría por primera vez realizar una proeza jamás antes vista: el ser humano en el espacio. Los cálculos deben ser exactos. Así lo pensaban las mentes detrás del lanzamiento del satélite Sputnik 1, el 4 de octubre de 1957. Hasta ese momento ningún ser vivo había traspasado la atmósfera del planeta, pero eso cambiaría casi un mes después, en el mes de noviembre. El lanzamiento del Sputnik 1 había abierto el panorama para dar los siguientes pasos. Si bien se contaba con registros de lo que estaba por suceder, el lanzamiento tenía una fecha específica. Sería el 3 de noviembre de 1957. Todavía no se contaba con la certeza de realizar un vuelo tripulado por seres humanos, por lo que la decisión de continuar con lo que había iniciado en 1948 era la opción idónea. En más de una década, alrededor de 50 perros, 15 monos y algunos conejos se convertirían en los seres de prueba de lanzamientos suborbitales, y es por ello que debían encontrar a un tripulante más para que formase parte del conocido como Escuadrón de Perros Cosmonautas. Meses antes del vuelo, en las calles de Moscú, fue encontrada vagando una perra de aproximadamente 3 años de edad, y quien encajaba en los parámetros que buscaban los científicos soviéticos. En voz de los mismos, aseguraban que al estar expuestos a las bajas temperaturas rusas y al ayuno prolongado, el entrenamiento previo al despegue no sería un cambio drástico en la perra mestiza, que tuvo distintos nombres antes que le fuese asignado el nombre de Laika. Los encargados del entrenamiento de Laika fueron los científicos de vida espacial Vladimir Yazdovsky y Oleg Gasenko. La selección de perros que pudieran ser enviados al espacio era clara. Sumado a lo anterior, con base al tamaño del cohete, el animal podía pesar un máximo de 7 kilos. Además, preferían trabajar con hembras dado que se les consideraba más disciplinadas que los machos. Aunado a todo esto, los animales de pelo liso parecían ser adecuados para la instalación de los múltiples sensores en su cuerpo. Entre los 10 candidatos para la prueba final de resistencia en la cámara de presión centrífuga, fueron 3 los que sobresalieron: Muku, Albina y Laika. Sin embargo, Albina estaba embarazada y Muku fue rechazada por tener curvas poco fotogénicas en las patas, así que Laika fue la elegida para emprender un viaje que no tendría regreso. El llamado Sputnik 2 no poseía desarrollados mecanismos para su aterrizaje. Se trataba del diseño de un cilindro de aproximadamente 4 metros de altura y 2 metros de diámetro. Por esto, era imprescindible adaptar a los perros al confinado espacio de la pequeña cabina, requiriendo que el animal permaneciera al interior de compartimentos cada vez menores, en lapsos variables de tiempo de un máximo de 20 días. Fueron colocados en centrifugadoras con el fin de simular la presión de aceleración de lanzamiento de un cohete, sumadas a las máquinas que simulaban los ruidos de la nave espacial. Con el transcurso del entrenamiento, Laika fue colocada al interior de una cápsula del tamaño de una lavadora convencional, junto a un dispositivo que cumplía con la regeneración química del aire y a un alimentador automático que accionaba 2 veces por día la tapa de un recipiente con una mezcla de nutrientes gelatinosos a los que había sido acostumbrada en los entrenamientos. En tanto más cerca estaba el día de lanzamiento, más y más se redoblaban los esfuerzos por cumplir con la fecha asignada. Laika fue sometida a un procedimiento en donde le fue implantado un sensor en las costillas para medir su respiración y uno más en la arteria carótida para medir el pulso. Activaron dispositivos para medir la presión, temperatura y lo que plasmaban los cardiogramas. Laika fue colocada al interior del Sputnik 2 cerca de 72 horas previo al lanzamiento desde el cosmódromo de Baikonur, ubicado a 2.500 kilómetros de Moscú, en la ciudad de Toretam. Si bien existen ciertas diferencias entre las horas reales del despegue, el 3 de noviembre de 1957 se activaron los propulsores que impulsarían al Sputnik 2 hacia el espacio. Segundos después, alcanzado el punto máximo de aceleración, las cosas comenzaron a cambiar en el cuerpo de Laika. El ritmo respiratorio aumentó peligrosamente, cerca de 3 a 4 veces de lo normal, y su frecuencia cardíaca cambió drásticamente de 103 a 240 latidos por minuto. Ya en órbita se activaron exitosamente los mecanismos que permitían el desprendimiento de la punta cónica del Sputnik 2. En ese momento ocurrió un problema de consideración, quizá resultado del poco tiempo de planeación con el que contaba el cuerpo de científicos. La siguiente sección de la nave que debía desprenderse, correspondiente al Block A,
no lo hizo, impidiendo que el sistema de control térmico funcionara correctamente. Parte del aislamiento térmico se desprendió, lo que hizo que la cápsula alcanzara una temperatura interior de 40 grados Celsius. Luego de 180 minutos de microgravedad, el pulso de Laika había descendido a 102 latidos por minuto. Este descenso sorprendió a los científicos soviéticos, ya que alcanzar dicho rango había dilatado 3 veces más que los experimentos durante el entrenamiento, lo cual indicaba el estrés experimentado por Laika. Las máquinas que recibían y monitoreaban los datos telemétricos recibidos desde el Sputnik 2 reflejaban que más allá de la agitación de la perra, estaba ingiriendo alimento. Sin embargo, al filo del mediodía, lo que inició en una disminución paulatina, llegaría al punto en que la recepción de datos vitales se detuvo entre 5 y 7 horas después del despegue. El gobierno soviético ocultó la información en relación a la muerte de Laika. Por varios días, los periódicos locales publicaron boletines informativos sobre la salud de la perra que, asegurando que se encontraba en óptimas condiciones, la convertirían en un personaje popular en las pláticas o conversaciones, pero lo que ignoraban era que en realidad ya estaba muerta. La información divulgada era redactada con la intención que se interpretase que Laika podía regresar. La funcionalidad del Sputnik 2, nave que transportó a Laika, cumplió efectivamente con su misión dentro del margen de su alcance. Sin embargo, tras el anuncio del fallecimiento de su tripulante y lo que se comprendió por sacrificio en nombre de la humanidad con base a lo que experimentó Laika, despertó rechazo y repudio en contra de quienes enviaron a un animal hacia una muerte anunciada. Este tipo de ejercicios se mantendrían hasta inicios de la década de los años 60, hasta que diversos movimientos sociales comenzarían a dar resultados en busca de la protección animal.